Bien, mis amigos, de regreso una vez más al Poder de la Tarde en su lunes agropecuario. Agropecuario. Señores, ustedes pueden ver una vez más que estamos con el profesor Guerrero. Y es que Luisín sigue por los aires, está cumpliendo compromisos internacionales en el Comité Olímpico, del cual él es un componente de gran importancia. Ya lo tendremos la semana que viene, pero nada, estamos haciendo el trabajo. ¿Qué tú opinas? Sí, realmente el programa sigue con su impacto, ¿verdad? Y estamos cumpliendo la misión del programa, llegar a estos conocimientos con estos científicos que nos están visitando acá y que estamos hoy, en el día de hoy entrevistando aquí. Mira, y hablando de científico, tuviste que hice una pregunta a la licenciada que teníamos ahorita, a la licenciada Guerrero precisamente, de qué había que hacer para ser científico o para haber obtenido una especie nueva. Pues déjame decirte que nuestro próximo invitado no se queda atrás, es un verdugo en lo que se llama el descubrimiento de plantas en este país. Y me refiero a Ricardo García, ex director del Jardín Botánico, profesor universitario también. Ricardo, un placer tenerte una vez más por acá. Gracias, Eduardo, como siempre, estar con ustedes. Para mí es un honor para hablar de plantas, hablar de bosque, hablar de asuntos ambientales. Sí, señor, pero qué pena, Ricardo, que gente como tú, con esa trayectoria científica, tengan que tener empleo diversificado para poder vivir, porque, vuelvo y repito, los botánicos en este país se van a poner a sembrar guanábana, ¿verdad? Sí, hay muchas limitaciones y de hecho uno siente como hasta cierto grado de frustración por la forma como, sobre todo la parte institucional, oficial, trata el mundo de las ciencias, donde tú te encuentras con destacadísima figura del mundo científico en condiciones algunas hasta de precariedad, ¿verdad? Después de dar toda una vida de aportes científicos. Eso es parte del subdesarrollo. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Mira, Ricardo, se tiene que el ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y los arbustos, se le llama bosque. Vos tienes mucha experiencia de lo que es un bosque y queremos que tú, con el tema que trae, la importancia de los bosques. Cuéntanos. Fíjate, hay que comenzar por decir que las plantas son la base de la vida y los bosques son el sustento de los demás elementos en un ecosistema. Por eso, los beneficios que se derivan de un bosque, tú puedes clasificarlo, tú puedes hablar de los beneficios económicos directos, como por ejemplo la madera, las frutas, las resinas, las medicinas, todo eso. La vestimenta tangible, también sale de las los fibras bosques que vienen de plantas de los bosques, pero también hay que hablar entonces de el valor, los servicios ecosistémicos del bosque, el impacto en la calidad del aire, control de la contaminación, control de la erosión, ¿verdad? Ese equilibrio en cuanto a la distribución de las aguas. Tú sabes que el bosque actúa como si fuera una esponja, ¿verdad? Van cayendo las hojas, se van degradando los troncos y todo esto entonces es como una esponja que cuando viene la lluvia la retiene y entonces la va soltando filtrada poco a poco. Y de ahí los ríos, los arroyos mantienen entonces ese flujo que es lo que te garantiza tener agua por un tiempo, aún después de una temporada de lluvia, que es lo que estamos viendo ahora con el tema de la escasez. Ricardo. Pero además, déjame decirte que también los bosques, hasta desde el punto de vista de la salud humana, son muy importantes. Y hoy, la llamada ecoterapia, los psicólogos, los psiquiatras,
usan el verde, el ambiente de los bosques, como terapia para tratar problemas de salud. Claro, mira, parece que la divinidad o la mano del creador está en todo, porque ¿cómo se determina, o tú podrías explicarme, que en una montaña, por ejemplo, o sea, es un promontorio, es una elevación, sin embargo en su llanura tú no encuentras agua? Y he visto, y no he podido explicármelo, cómo encima en la montaña tú ves agua. ¿Eh? Es una Fíjate. cosa extraña, Sí, porque fíjate, se supone que el agua va a escurrir. sí, pero ¿O es que hay sustancias que mantienen el agua por allí? Pero fíjate que aún en la parte alta de la montaña hay estas concavidades, pero también está lo que te explicaba de esa esponja que forman los bosques, estas raíces que van controlando el flujo de esas aguas. Pero también depende mucho de lo que es el tipo de sustrato, de suelo y eso. Recuerda que en área, por ejemplo, de estos sustratos poroso, caliza, generalmente tú no tienes agua superficial. Es lo que pasa en gran parte de zonas cercapedonales, algunas aquí en el este, donde tú tienes muy poca agua superficial por la característica del sustrato. Claro, yo no soy un experto, un hidrólogo, pero esa es parte de la explicación. Ricardo, se dice que la foresta que ha permanecido intacta, que el ser humano no le ha puesto sus momentum para destruirla, se llama bosque virgen. Mario. Tenemos unas imágenes para que tú nos vayas diciendo. Ok. Son las primeras imágenes del licenciado. Por favor, míralo ahí. Esa es una de ellas. Ahí está. Fíjate, eso es un bosque con mucho musgo, algas, plantas epifíticas que están en un bosque que se ve por el tamaño, los árboles y eso, es un bosque primario, como le llamamos. Correctamente. Entonces, ahí la diversidad, el equilibrio que se crea, que se ha creado durante miles, a veces millones de años. Mira el tamaño de esos árboles, que a veces tienen cientos de años, a veces son árboles milenarios. Claro. Por eso lo de primario o un bosque clímax, como se usa también en ecología. Sí. Aquí no nos queda mucho de ese tipo de bosque, vale decir. Bueno, ¿y lo que queda dónde estaría? Mire eso. Mira, eso es un bosque nublado. Fíjate cómo se observa el agua en forma de neblina. Aquí nosotros tenemos esos bosques nublados así, y los bosques primarios que nos quedan están básicamente en las áreas protegidas, algunos puntos de la cordillera central, muy poco de la Sierra de Bauruco, porque lo hemos destruido todo y sobre todo en los últimos años. En la septentrional, uno de los bosques primarios, aunque tengo unos par de años que no voy, más interesante, estaba en Loma Quitepuela, un pequeño fragmento de Loma Quitepuela, y la reserva que está en la zona de Nagua, Loma Guaconejo, así se le llama, con unos árboles gigantes, con muy poca alteración y, como te decía, muy impresionante porque es un bosque nublado, donde siempre hay mucha concentración de humedad, precipitación, y bajan unos arroyuelos con un agua cristalina de primera calidad. Pero ya te digo, nos queda muy poco bosque primario. ¿Cuál es el ave que prima en esos bosques primarios? Mira, nosotros tenemos aquí lo que llamamos, caray, ahora no recuerdo el piquito torcido, ¿no? el nombre. Sí, el pico cruzado, que está en la Sierra de Bauruco, uno que le dicen el zorzal, pero ahora... Mira, y el zorzal en Argentina está el zorzal también. Sí, pero creo que Por no eso es se le llamaba a Gardel el zorzal pero criollo. creo que no es la misma, No es la misma ave. la misma especie. En Cuba también hay zorzal. Sí, ahora estoy envejeciendo, se me olvidó el nombre No, eso es de una parte, ave viejo. que es propia de nuestros bosques nublados y que se alimenta En Julián justamente- Chiví,
No, Julián Chevi es más común. Casi no se ve. Ya en un ratito me acordaré del nombre y es una de las especies más típicas de esos bosques nublados. Tú lo vas a escuchar en parte de la cordillera central como la reserva de Ébano Verde, parte de Bauruco. Pero qué bueno que tú hayas dicho que hay bosque nublado acá, ¿eh? Sí, bastante. Sí. Hay zonas, por ejemplo, esa parte de Casavito, la Neblina, hasta Son protegidos ya, ¿verdad? Constancia, la mayor parte son protegidos, aunque no bien cuidados, pero en teoría protegidos. Y son de las cosas que tenemos que defender. Mira, hay también el bosque de hoja ancha. Que Esos tiene, son una los latifoliados. que tiene una temperatura de 24 grados centígrados. Se le llama también bosque tropical. Tropicales son, bueno, todos los bosques que están en ese el rango. trópico, generalmente se asocian a estos bosques nublados, bosques latifoliados, son bosques donde predominan las especies. Eso es un nublado. Mira, ahí viene. Bueno, ese es otro bosque muy húmedo. Fíjate que aquí se hizo una clasificación. Hubo un científico, Leslie Holdridge, que hizo una clasificación de las llamadas zonas de vida de la República Dominicana, le aplica para la isla, y entonces ahí él ubicó el bosque húmedo, bosque muy húmedo, bosque nublado, bosque seco. No te me vayas en la clasificación, Y porque eso- yo te trae y eso- las imágenes Sí. del bosque tropical. Cámbiame Eso esa imagen, por favor. corresponde a un bosque muy húmedo, tropical o subtropical, como Exactamente. también depende de la ubicación, donde predominan muchos helechos. Sigue la próxima, por favor. Sigue. Mira Ahí, ahí. fíjate ahí la predominancia de helechos que Correctamente. por su ciclo de vida requieren, por su ciclo reproductivo, requieren de mucha humedad para que se pueda producir el crecimiento, la A una reproducción. temperatura de corpórea. 24 grados con mucha humedad. Puede ser más baja, pero mucha humedad. La humedad es lo fundamental. ¿Dónde hay el bosque tropical? Aquí, ¿dónde se extiende? Bueno, Ese que está ahí. es que estamos en el trópico, pero el bosque húmedo, Sí. subtropical, tú te vas a Villa encontrar Altagracia, por ahí. parte de la costa hacia el norte, con base de la cordillera central, base de la cordillera septentrional, tú vas a encontrar estos bosques, que también le decimos latifoliados, porque son plantas mayormente de hojas anchas. Por la disponibilidad de agua, ellos pueden tener un alto ritmo de transpiración Correcto. para poder mantener el equilibrio. Mira, se llama que la xerófita, que son precisamente adaptaciones a Zonas a áridas. zonas áridas o secas, por eso son las xerófitas, Sí. son los de bosque seco. De bosque seco, plantas de bosque seco. Aquí hay muchas, ¿eh? Fitoplanta, claro. Fíjate que incluso yo te diría que probablemente las mayores extensiones de bosque primario, aunque ya alterado, que nos queda a nosotros están en los bosques secos, porque los suelos son de poco valor agrícola y lo que más se ha hecho ha sido extraer madera dura que se ha exportado desde la época de la colonia y que en esa época en que nosotros usábamos mucho carbón y leña, los años 80, 70, cuando aquí producíamos más de 5 millones de sacos de carbón. Ahí tenemos tres por año. imágenes que las vamos a ver a continuación, Vamos a de lo ver. que es el bosque seco. Sí. Indiscutiblemente que tiene su importancia, ¿verdad? Claro. Bueno, Mira, esa ahí, parte. ahí está un bosque seco, fíjate donde están los cactus presentes, palo de chivo, especies de madera dura y espinosa, generalmente, muchas de ellas con espina. Incluso los cactus se han adaptado, han evolucionado en esas condiciones y por eso es que se han convertido en plantas áfilas, sin hoja, para poder compensar la deficiencia hídrica. Bueno, ustedes los botánicos, yo aprendí contigo que las espinas no son más que hojas modificadas, Son hojas modificadas. para evitar la pérdida de agua. La pérdida de agua, Entonces, correcto. aumentaron la suculencia, es decir, almacenan reserva de agua y de nutrientes, y entonces evitan la pérdida de agua porque no hay mucha disponible. Pero muchas especies, incluso de los árboles, arbustos que están ahí, tienden a perder
las hojas en esa época de sequía, obviamente como una manera de protegerse. Y todo, y dice también la naturaleza que esas espinas también, óyeme, esto es increíble, el mundo se protege de los animales. Una protección frente a los depredadores, a los herbívoros. ¿A qué se te parece esa zona seca, Bueno, puede ser la línea noroeste o puede ser en el sur. Ahí se ve que hay un impacto, Correcto. como está pasando en casi todo el país. La gente, aun cuando la ley 6400 establece que para cualquier proyecto de desarrollo hay que hacer un estudio de impacto que implica un inventario de flora para ver si alguna de esas especies que están ahí están en peligro o en peligro crítico de extinción, entonces adoptar medidas para evitar el daño, Ricardo, la desaparición. Como se ve en la imagen, ese tipo de plantas, casi siempre hay otras que son epífitas, como tú dijiste ahorita, aquellas que le llamaban, ¿cómo se llama? Barba de viejo. Barba de viejo, pero, Sí. pero decían Oaxaca también. Oaxaca o barba de viejo, esa es la Tillandsia usneoide, que es de la misma familia de la piña, es una bromeliácea. Esta bromeliácea epifítica tiene unos mecanismos de adaptación impresionantes porque ellas se alimentan por unos pelos pequeñitos, unos tricomas que se le llama, y las raíces que tienen solamente les sirven para Fijarse. agarrarse, para anclarse. Yo siempre le explico a mis estudiantes porque hay una confusión que mucha gente tiene, y es entendible, entre las parásitas epifíticas, Y simbiótica. trepadoras algunas. Entonces la gente confunde. Una epifítica no es una parásita. No. La parásita se alimenta de la otra planta. La epifítica o epífita solo la usa como anclaje. Sí. Epi arriba, fita planta. Sí, vive encima de epi las sobre plantas. fitoplanta, Correcto. una planta sobre otra planta. Correcto. Fíjate, hablábamos de la barba de viejo o Oaxaca, y qué bueno que dijiste la variedad que tiene, porque se ve en zonas secas, aunque no con el desarrollo de la zona húmeda. Por ejemplo, en Atuntaque, Ecuador, que es un lugar que tiene 2.400 metros sobre el nivel del mar, Sí. tú ves pinos llenos de Oaxaca, o de barba de viejo, que allá le llaman así. Sí, sí. ¿Eh? Pero aquí, si usted observa, gran parte de la cordillera central tiene muchísima Oaxaca que hace unos años se explotó mucho comercialmente, se cosechaban, se secaban y entonces para empaque, como ornamental. Los colchones, almohadas, todo sí, se hacía con lo Oaxaca. usaban, y es porque ella tiene una plasticidad ecológica que puede estar desde esos bosques seco y de transición Correctamente. hasta la altura. Tú la encuentras casi hasta Pico Duarte. Sí, no, y por Adaptaciones. ejemplo, las sillas de caballo que se hacían antes, Se las rellenaban. cocinaban con eso. Sí. Era tremendo. Tú veías los sacos llenos que se los vendían a los Claro, talabarteros. y eso desde el punto de vista ecológico, no teníamos el problema de la contaminación que tenemos hoy con los plásticos y todos estos materiales sintéticos, porque cuando tú la tirabas en poco tiempo, eso era abono, eso se degradaba y se incorporaba ya en el proceso. Ahora, Ricardo, hay un bosque que se está poniendo muy de moda ahora. Cuando estudiábamos botánica no nos lo impregnaban como importante. Ahora tú lo ves cada vez que busco un texto de algo, que es el famoso bosque bávaro. ¿Te refiere como zona del país, la zona de Bávaro? No. Bosque bávaro que está en los sistemas montañosos medio altos, casi siempre en Alemania, esos sitios por allí. Bosque bávaro. le Lo llaman. que pasa es que responde a la región. Correcto. Lo asocian al Exactamente. nombre de la región y por la Tú vas composición, por a ver las a continuación características. ese famoso bosque bávaro. Vamos Ahí a ver, tenemos unas vamos a ver la imágenes sobre el imagen. mismo. Tú verás ahora. Sí. Míralo ahí. Eso es parte de lo que es un bosque bávaro. Bueno. Que tiene ciertas alturas, árboles predominantes como las latifolias, creo que son, ¿verdad? Normalmente predominan muchas coníferas. Coníferas, En esas sí. zonas, Muchas coníferas. hacia las zonas templadas,
Y no estoy muy seguro, pero lo de Bávaro debe venir probablemente relacionado con la región de Bavaria. De Bavaria, por ahí. correctamente. Sí. Eso está muy de moda para la gente que quiere incursionar. Fíjate, ahí se ven las coníferas. Las coníferas, correcto. Son plantas que resisten muy bien las bajas temperaturas, por eso tú ves que, por ejemplo, ahora, que en las zonas templadas, y aquí en América, Canadá, Estados Unidos, los pinos de la conífera resisten muy bien las heladas. Correcto. Mientras las de hojas anchas ahora están totalmente defoliadas, justamente porque si no, morirían, las hojas no resisten. Bueno, ahí hay un cambio, eso debe ser ya en la época en que se está produciendo un cambio en el follaje. Correcto. Ya se está acercando el invierno, la parte más fría, y entonces esa planta, lo que se llama, se defolian, pierden las hojas con un mecanismo de protección hasta que vuelve la primavera, entonces reaparece el verdor, la vida. Ricardo, tú te referiste hace un poco al bosque de la latifoliada y también a los aspectos de los bosques nublados. Yo he observado que, como tú también lo indicabas, que en zonas, por ejemplo, altas de la cordillera central, septentrional, se da eso. Yo lo he observado mucho en zonas cafetaleras, donde se conserva naturalmente como antes era con todos sus bosques. Incluso ustedes se cuenta la ceiba pentandra ahí bien amplia, de árboles milenarios. Entonces se da ahí. Y los helechos también, eso abunda. Lo que sucede es que, no sé tu opinión, pero cuando comenzó a introducir variedades de café que no eran de típicos, sino de muchos que decían que se adaptaba a pleno sol, se comenzaron a descontar mucho de esos árboles naturales. Yo creo que ahí comenzó a revertirse lo que era esa belleza. ¿Qué bueno que usted toca ese tema, porque fue siempre una preocupación, y recuerdo al viejo Marcano, mi maestro, al doctor Henry Alain Dioyer, los grandes botánicos, referirse con preocupación a ese impacto que estaba teniendo la introducción del café de sol, sobre todo el llamado caturra, y aquí áreas como Casavito, se produjo una depredación terrible de esos bosques, esa zona productora de agua, para sembrar el café caturra, que al final hoy usted va y están abandonadas esa zona porque ni era tan beneficioso en términos de producción como parecía, pero el impacto ecológico, ambiental, a los recursos de la zona fue catastrófico. Qué bueno que hoy, incluso por iniciativa de organismos internacionales, se está estimulando e implementando el regreso al café tradicional con sombra, en el cual podemos usar nuestras especies y aquellas que se han introducido y que ya son una tradición, como el caso de la guama, que es una sombra histórica de café, o la amapola o eritrina, una sombra para cacao. Pero los bosques húmedos y latifoliados nuestros, la mayoría fueron diezmados para los cultivos, porque son la zona más productiva, de cierto modo, con menos dificultad para el agua. Entonces, por eso lo hemos perdido casi todo. Sí, bueno, Ricardo, ha sido un placer tenerte una vez más. El placer es mío, siempre. Hablándonos de lo que es la importancia de los bosques, que hay que mantenerlo, ¿verdad? El Estado debe hacer un programa bien elaborado porque se está amenazando. Esa es la garantía de vida de este país. Correcto. Miren, mantener los bosques significa mantener los suelos, el agua. En un país donde yo decía, creo que en este mismo programa, que nosotros tenemos una densidad poblacional más alta que China. Esta isla española tiene una densidad poblacional más alta que China y dependemos de esos recursos. Agua, bosque. Gracias, Ricardo. Bueno, presentamos a Ricardo García, todo un gran profesional de la botánica de la República Dominicana. He estado con mi compañero, el profesor Guerrero Henry, para todos ustedes. Bueno, pues la próxima semana estaremos una vez más en El Poder de la Tarde Agropecuaria. Sí, señor. Los lunes.